y está registrado en el libro de Hechos. El libro de Hechos nos muestra a nosotros lo que aconteció después de la muerte de Cristo. Cuando Jesús resucitó al tercer día, los discípulos habían sido llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés y habían salido a proclamar el mensaje de un Jesús resucitado, de un Jesús que venció la muerte. Y habían personas en aquellos tiempos que no estaban de acuerdo con esa idea. Y durante el desarrollo de la historia, vemos que dentro del mismo contexto, Dios llama a un hombre. Dios llama a un hombre que se encontraba predicando en Samaria junto con otros compañeros discípulos, llamado Felipe. Según registran las investigaciones, que Felipe estaba teniendo éxito en Samaria. Felipe y junto con sus compañeros estaban predicándole a multitudes de personas. Personas acudían a ellos para escuchar el evangelio, la buena nueva de Dios. Y de manera repentina se aparece un ángel a Felipe diciéndole lo siguiente, versículo 26 de Hechos capítulo 8. Y dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Querido Dios, querido Padre, que tu Espíritu Santo se pasee una vez más en esta noche. Que tu Espíritu Santo apresure los pasos de aquellos que han propuesto en su corazón venir. Y que tu Espíritu Santo pueda llenar a los que están aquí presentes, Señor. Y también pueda seguir confirmando aquellos corazones que hoy han de entregar su vida por completo a ti, Señor. Pon palabra en los labios de este siervo, para que aquellos corazones que todavía están luchando, para que aquellos corazones que todavía se encuentran enfrentando una batalla contra la duda, puedan escuchar tu voz, puedan identificarte y puedan tomar una decisión, Señor. Glorifícate, oh Dios, y siembra, oh tú, en esta hora la semilla de esperanza como la estabas sembrando todas las noches. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, a mí me llama mucho la atención esta historia, porque la historia está reflejando a un hombre que vino de muy lejos, de una área de África llamada Etiopía, a adorar al Señor o adorar a Jehová en ese lugar llamado Jerusalén. Ustedes saben que durante toda la historia los africanos tienen una idea cultural, tienen una creencia y a la vez nosotros pudiéramos investigar que ellos sirven a dioses extraños, a dioses que no es el verdadero Dios, y hay otros que sí también sirven al Dios verdadero. Y la muestra de eso es este eunuco. Y miren, y el término eunuco también se utilizaba no tan solo para una persona que era cortada de sus partes íntimas. También se utilizaba eunuco para las personas que se abstenían de tener relaciones con las féminas. Pero en este caso, el término eunuco quiere decir que esta persona sí tenía
no estaba completo, por así decirlo. No estaba completo, para no utilizar una palabra quizás un poquito clara. Y miren, familia, que a pesar de que este eunuco era un gran funcionario, era un representante en este lugar, al parecer, aparte de que tenía creencias, ideas de su cultura, aparte de que le habían inculcado desde pequeño ciertas creencias religiosas, él cuando llegaba a Jerusalén a realizar cualquier negocio, cualquier actividad de parte de la reina o de su pueblo de allá de Etiopía, dice que él adoraba a Dios en Jerusalén, dando a entender de que a pesar de todas las creencias que tenía en su cabeza, él temía a Jehová. Le tenía temor al Dios de los judíos. Y él no era judío, que es lo interesante. Y al parecer, la historia nos muestra que este hombre estaba lleno de inseguridades, lleno de dudas. Se preguntaba de quién es el Cristo de que el tanto hablan, de que tanto mencionan. Que yo desde que llegué aquí a Jerusalén, desde que entré por las puertas, he escuchado acerca de un hombre que fue crucificado, que lo maltrataron, que resucitó al tercer día. ¿De quién es que habla? Y podemos ir leyendo la historia. Si usted tiene su Biblia, sea en su teléfono o de manera física. Y dice el versículo 28, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Aquí no nos muestra cómo él consiguió el pergamino, pero como era una persona muy reconocida, quizás entre los demás con el cual realizaba negocio, pudo hacérsele fácil conseguir este trozo de la Biblia. Y para él saber más, para él orientarse más acerca de aquel Cristo del cual estaban mencionando, del cual estaban hablando, él consiguió por lo menos este pergamino. Y lo interesante de todo es que él no estaba entendiendo lo que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, ya Felipe se encontraba en el lugar, ya Felipe estaba allí, y la costumbre de la gente de Etiopía o de aquellos tiempos era que cuando leían algo, lo leían en voz alta. Y me imagino que Felipe escuchó al eunuco leyendo esta frase o este pergamino diciendo lo siguiente: acércate a ese carro, le dijo el Espíritu a Felipe. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Esto fue lo que Felipe le dijo al eunuco. Entonces él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Miren qué interesante. Aquí nos está mostrando algo que acostumbra a suceder en medio nuestro, que acostumbra a suceder no durante ese tiempo, sino durante toda la historia, en el cual, al parecer, el que está estudiando, el que está leyendo, el que está interesado en conocer a Dios, no está comprendiendo. Y entonces Dios utiliza al Espíritu Santo para decirle a Felipe que abandone la obra que está haciendo en Samaria, que abandone a las personas que estaban allá y dejárselo a los hermanos que están allá, y que se dirija a un lugar desierto donde solamente se encuentra una sola persona. Una persona que está llena de dudas, una persona que tiene muchas inquietudes, una persona que las ideas religiosas de las demás culturas que le inculcaron está chocando en su cabeza. ¡Qué interesante! Pero es una persona que tiene el corazón decidido, que si le explican, si le dan detalles de lo que está diciendo el texto, de lo que está diciendo Isaías, está dispuesto a lo que sea. Y por eso Felipe, inteligente, al fin
le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes cuál es el propósito de tu vida? ¿Entiendes quién te creó? ¿Entiendes por qué estás aquí en esta noche? ¿Entiendes tú lo que en estos días te hemos estado predicando? Y entonces él le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? El deseo de querer comprender las Sagradas Escrituras está de manera explícita a través de este hombre que no era judío. El interés, el deseo, el anhelo de conocer a Cristo lo estaba a él guiando a buscar respuestas a sus preguntas. Y miren, familia, antes de seguir, yo voy a hacer un preámbulo para decirle a las personas que han de bautizarse que pueden ir pasando allí detrás, pueden ir poniéndose de pie. Ah, ya están ahí detrás. Ok. Pues bien, querida familia, pero el asunto no se queda ahí, de acuerdo a Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, sino que dice en el versículo 32, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero se quedó mudo y en silencio, tranquilo, y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Estoy desesperado de lo que está diciendo. Estoy con el deseo de saber sobre quién está hablando, aunque él tenía una idea, aunque al parecer él tenía dentro de su mente de que aquel Jesús que él había escuchado en Jerusalén cuando llegó, pero él quería que alguien le confirmara, él quería que alguien le dijera algo que para él llenara la pregunta de su corazón. Y la pregunta de su corazón era que él quería descubrir el misterio de aquel hombre que sufre, de aquel hombre que es despreciado, de aquel hombre que aparenta una hermosura, pero para los demás, para la gente, no tenía ni atractivo. Porque él se estaba relacionando con esa persona. Él se estaba poniendo en el lugar de la persona cuando él comenzó su proceso dentro de lo que es la función que él estaba desempeñando como eunuco. Porque cuando a un hombre en aquellos tiempos lo castraban, ya el hombre dejaba de ser hombre, dejaba de ser un ser humano, porque no iba a poder tener hijos, no iba a poder crear una familia. Y en aquellos tiempos, el crear una familia era algo relevante. Y él se estaba identificando con esta persona. Él se estaba como visualizando, como diciendo, oye, cosas como estas, ¿quién fue que la pasó? Porque está bien, a mí me hicieron esto. Ya a mí las personas no me miran igual. Pero a un hombre inocente que registra el profeta, que no hizo maldad, fue acusado injustamente, fue llevado como un animal. Y en ese lugar lo mataron. Y dice, versículo siguiente, 35, entonces Felipe, abriendo su boca
Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ok, tú quieres entender acerca de quién Isaías está hablando. Isaías 53 está hablando acerca del Hijo de Dios, acerca del Mesías prometido, acerca de aquel que caminó por las calles de Jerusalén, curó personas, sanó, ayudó a la gente y aún así fue traicionado, murió solo en la cruz del Calvario y solamente él pensaba en ti. Y yo me imagino que el eunuco, mientras Felipe le estaba dando detalles, le estaba describiendo la escena, se está identificando en cada parte, en cada explicación, en cada proceso que pasó Cristo. Porque en aquel lugar todos conocemos que a Jesús le llegaron a poner hasta algo en la cabeza, luego lo golpeaban y le decían, ¿quién te golpeó? En aquel lugar a Jesús le llegaban a azotar con vara, le llegaban a dar con unos látigos que tenían como unos dientes. Su cuerpo era mayugado, su cuerpo era maltratado hasta lo sumo, como que si era un ladrón, como que si él había cometido un delito grave. Y mientras Cristo estaba allí, Cristo pudo haber como ser humano desistir de eso, pero nunca lo hizo. Cristo pudo haber retrocedido, pero Felipe tan solo le muestra lo que sucedió en la historia, y es que Cristo siguió avanzando por amor a ti. Cristo siguió caminando. A pesar de que la gente le decía, si eres el Hijo de Dios, lánzate, sal corriendo o defiéndete. Si eres el Hijo de Dios, busca una manera de librarte. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te quedas con brazos cruzados? Y personas que estuvieron con él, personas que caminaron con él, personas que vieron los milagros de ahí, personas que llegaron a darle la mano a Cristo, en otro momento se habían dejado cautivar de Satanás y estaban vociferando. Me imagino todo ese detalle que Felipe le está dando al eunuco en ese momento. Como él, siendo testigo ocular en el lugar, siendo partícipe de todo el acontecimiento, le fue describiendo parte por parte cómo Jesús solamente seguía avanzando porque pensaba en ti y en mí. Y aún en la cruz, la sangre corriendo por su cuerpo, mayugado sin fuerza, solo. Inclusive en un momento determinado Jesús hasta gritó y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Nunca pensó en bajar de allí, porque solamente pensaba en ti y en mí. Y dice el texto, entonces, versículo 36, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, ¿quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Y dijo el eunuco, no fue Felipe. Escuchen bien, no fue Felipe. Y dijo el eunuco, aquí hay que agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿El cargo que tengo? No. ¿El dinero que consigo? No. La representación que estoy haciendo aquí en Jerusalén, como empresario de la reina, no. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice el texto, no yo,
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees, ¿de qué? De todo, bien puedes. Él respondió. ¿Quién es él? De nuevo. El eunuco. Él respondió. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! Él está reconociendo que lo que le está explicando Felipe es cierto, es una realidad. Y él está creyendo en las palabras de Felipe. Él está confiando en las palabras de Felipe. Y él está determinando, está confirmando de lo que ya él quería saber. Y no tan solo se quedó en el creer, como decíamos anoche, sino que él rompió con las dudas de su mente y decidió ser bautizado. Y por eso, querida familia, la historia del etíope y Felipe muestran cómo el Espíritu Santo trabaja a favor de toda la humanidad. En aquellos tiempos solamente se concentraban en los judíos porque pensaban que la salvación no era para las demás naciones. Pero aquí nosotros estamos viendo que el mismo Dios toma a Felipe y le dice, predícale al etíope, aunque no sea judío, para mí él es judío. Aunque no sea del pueblo de Israel, para mí él es del pueblo de Israel. Porque su corazón está entregado, está desbordado hacia mí. Lo único es que él está lleno de dudas y necesito que alguien lo guíe. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Porque Dios tuvo que mandarle a Felipe, al eunuco, para que entendiera. Y Felipe tuvo la función de un guía en medio de su oscuridad, en medio de sus preguntas. Y cuando comprendió, cuando encajaron todas las ideas que tenía en su cabeza, entonces dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impide que sea bautizado? Ahora te pregunto, ¿qué impide que tú seas bautizado? La droga, eso no es un impedimento. El dinero, eso no es un impedimento. La falta de trabajo, que la familia se te fue, la idea que tú tienes en tu cabeza, lo que te inculcaron desde pequeño, ¿qué impide que tú seas bautizado en esta noche? Si en realidad tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, si en realidad tú estás convencido, convencida de que ese Dios es el creador del cielo y de la tierra, ¿qué impide que tú entregues tu vida a Cristo Jesús? No hay nada. Porque este eunuco pudo haber dicho, mira, Felipe, está muy bien la explicación que tú me estás dando. Lo que pasa es que allá a mí me inculcaron una cultura. Y si yo llego allá, me voy a encontrar un problema. Pudo haberlo dicho. Porque en aquellos tiempos los reyes era que decidían sobre la vida de los siervos. No tenían libertad ni derecho de opinar. Y él decidió, porque él entendía que Cristo Jesús lo hizo libre. Él como etíope, como eunuco, como siervo, pudo haber dicho, pero yo estoy tranquilo. Yo allá disfruto de mejores lugares. Yo tengo un campo, porque en aquello se utilizaba mucho la siembra. Y tener animales, eso daba una representación, miren. Y él tenía todo eso, porque ser representante o embajador no era cualquier cosa en aquellos tiempos. Y él prefirió rechazar todas esas cosas y aceptar y aprovechar la oportunidad. Y por eso te hago un llamado a ti en esta hora. Y yo sé que el Espíritu Santo te está tocando. Tú eres el eunuco de esta hora.
Y te pregunto a ti, ¿qué impide que tú seas bautizado? Hace mucho tiempo se te ha predicado. Hace mucho tiempo te ha llegado una literatura a la mano. Hace mucho tiempo alguien te ha invitado porque el Espíritu Santo ha movido a esa persona para irte a buscar, para que hoy estés aquí, para que se te explique y para que tú puedas encontrar la respuesta en Cristo, en su palabra. Como tu vida es real, la palabra de Dios es real. Te pregunto, ¿qué impide que tú seas bautizado? No, que tengo que disfrutar con los amigos míos. Yo soy bautizado y disfruto con mis amigos. ¿Qué impide? No, que tengo que conseguir un trabajo. Cuando Dios me bendiga, entonces yo lo voy a aceptar. Pero yo tengo trabajo. Y fue el Señor que me proveyó estando dentro. No hay nada. Inclusive, si usted quiere disfrutar con la familia y después aceptar, yo le puedo decir, mire, dentro de la iglesia hay un programa y orientaciones concernientes a la familia. Hay muchos que inclusive se casan dentro y no tienen que esperar. ¿Qué impide? ¿Qué impide que esta noche tú pases aquí delante? ¿Qué impide que esta noche tú puedas ponerte de pie? No, que todavía tengo que resolver algunos problemas, algunas situaciones cuando yo vaya a Etiopía, cuando yo vaya a aquel lugar. Voy a hablar algunas cosas y Dios me entiende, Dios comprende. Claro que Él te entiende y te comprende. Por eso Él te está preguntando en esta noche, ¿qué impide que tú seas bautizado o bautizado? Como Dios entiende tu situación, yo no, yo tan solo soy el instrumento. Yo sé por qué solamente te hago la pregunta y es porque Dios quiere que esta noche tú tomes la decisión. ¿Quién es aquella persona que quiere ponerse de pie? ¿Quién es aquella persona que hoy le dice a Cristo Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, igual que el etíope? ¿Quién es aquella persona que hoy rompe con las dudas, rompe con las inquietudes, porque Cristo Jesús es quien está gobernando en su vida desde hoy? ¿Quién es esa persona que se pone de pie? ¿Quién es esa persona que pasa aquí delante? Porque quiero orar por ese guerrero y esa guerrera valiente. ¿Quién es a esa persona que le encuentra respuesta a la pregunta? ¿Qué impide que tú seas bautizado? Miren, yo jugué pelota y tenía un amigo. Cuando ustedes escuchan el término, la palabra tenía, ya ustedes se imaginan. Ese amigo se llamaba Jeffrey González. Jugábamos béisbol, yo era cristiano todavía. Lo único día que yo no iba era los sábados. Dios ayuda a poner todas las cosas en orden. Si usted piensa que eso es que le impide o dejar de comer cerdo es mejor para su salud, usted sabía. Pero bueno, eso es cosa mía. Miren, Jeffrey era igual que ustedes. Iba a todas las campañas. Iba a todas las actividades de la iglesia. Le habían dado la fe de Jesús. Tenía familiares que fueron adventistas. O sea, digo fueron porque murieron en Cristo, gracias a Dios, y lo encontraré en el reino de los cielos a ellos. Y miren, y el trato que tuvimos con Jeffrey González fue un trato que no lo tuvimos con nadie en la iglesia a quien llegaba. En él era que pensábamos para ir a un concierto, para ir a una actividad, para ir aquí, para ir allá. Y él estaba enfocado en algo. Él tenía algo bien claro en su cabeza. Y después de 2 años tratando con Jeffrey, empezamos a decirle, pero mi hijo, ya acepta al Señor. Entrégate, bautízate. No hay nada que impida en tu vida
que tú seas bautizado. Tú eres un joven, tú tienes 16 años, mira, te compraron un Honda Civic para ese tiempo. Y mira, tu vida prácticamente se ve realizada ya. No, que ahora no. Lo que le impedía a él era esa frase para mí. No, que ahora no. No, que ahora no. El enemigo solamente le inculcaba esa frase. Yo decía, pasaron 3 años, 4 años, se le decía a él, mira mi hijo, entrégate, afirma tu vida con Cristo, completa eso en lo cual ya tú crees, porque ya tú tienes una verdad inculcada en tu mente. Y cada vez que tú vas a una conferencia, el Espíritu Santo te recuerda en tu corazón las palabras que tú has escuchado, has leído, has visto por TikTok, por todas las redes sociales, de un Cristo, de un Jesús que te ama, que se entregó por ti, que se sacrificó en la cruz del Calvario. Y miren, y era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y duramos como 5 años tratando con él. No lo obligábamos porque entendemos que la decisión es personal, pero nosotros siempre estamos como instrumentos de Dios para decirle a la persona, motivarle y decirle, mira mi hijo, mi hermano, oye, tú puedes disfrutar de esas cosas, pero de manera sana, con sabiduría y en los brazos de Cristo. Y no, ahora no, y qué sé yo, siempre ponía algo. Hasta que él iba por la circunvalación de Santo Domingo, iba hacia Villamella, y en esa circunvalación pisó ese Honda Civic, estaba medio borracho, y él nunca se imaginó que esa iba a ser su última noche. Tuvo un accidente, murió él, murieron también sus amigos. Él no lo firmaron, pero estaba en ese proceso. Todo eso se cayó. Y quizás se va a ver como una falta de respeto lo que voy a decir. ¿Acaso él se llevó el Honda Civic? ¿Acaso se llevó el trabajo que tenía, el empleo? Si él hubiera aceptado a Cristo Jesús y hubiera muerto, él se hubiera llevado el sello de Cristo al descanso. La familia estaba destrozada porque era el más pequeño de la casa. Y como él murió, ellos nunca se lo imaginaron que iba a ser así. Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿qué impide que tú seas bautizado? Yo quisiera orar por ti. Yo quisiera orar por aquellas personas que el Espíritu de Dios le ha tocado en esta noche. Yo quiero orar por aquella persona que piensan tomar su decisión en el transcurso de esta noche, aunque no sea hoy. Pero quiero ver a esa persona que como el eunuco reconoce que Cristo Jesús ha muerto por ti. ¿Quién es esa persona que se pone de pie? ¿Quién es esa persona que allí donde se encuentra se levanta y le dice a Cristo, mira, aquí estoy, quiero ponerte este problema, esta situación frente a ti, porque quiero tomar una decisión, pero no quiero dar el paso sintiéndome así? ¿Quién es esa persona que esta noche quizás está lleno de preguntas? Dios te bendiga, Wanda, de dudas, de inseguridades e inquietudes, porque lo mejor del mundo es usted entregarle su vida al Señor. Vamos a hacer una oración rápida. Muchas gracias a los que se pusieron de pie. Si en algún momento usted ha sentido que el Espíritu Santo ha tocado su vida en esta noche, ha hablado a su corazón, no tenga miedo en primer lugar. Recuerde que la decisión la toma usted
de acuerdo a la respuesta que usted le quiere dar al Santo Espíritu de Dios que le está tocando su vida. Yo voy a hacer una oración especial por esa persona que hoy quiere pasar aquí delante, ese amigo que nos visita, que piensa en algún momento tomar su decisión. Y disculpen que le esté pidiendo tanto. Disculpen que le esté pidiendo un poquito más solamente, porque después de esto va a haber lo que es un proceso de bautismo. ¿Quién es la persona que pasa aquí delante, al lado mío, para orar rápido? Ella. En 5 segundos. ¿Nadie? En 4. Alguien que el Espíritu Santo, yo sé que lo estoy inquietando. El Espíritu Santo sabe que quiere pasar aquí delante. En 3. En 2. ¿Quién? Alguien que quiere que yo ore por esa persona aquí delante. ¿Alguien? En 1. Ok, oramos. Querido Dios y Padre, guía a esta linda familia a su casa, a su hogar, después de este proceso de bautismo, en donde habrán personas hermosas que como el etíope dijeron, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado si ya creo en Cristo? Si ya entiendo de que Cristo Jesús murió en la cruz por mí. Ellos han aprovechado, han dicho sí, Señor, al Espíritu Santo. Y hoy van a entregar sus vidas. Y los cielos, los ángeles, el universo, toda la constelación está concentrado en este lugar, gloria a Dios. Porque aquí hay corazones también que el Espíritu Santo ha tocado, que quizás hoy tuvieron miedo, pero mañana lo van a hacer. Y tendremos bautismo durante todos estos días hasta el sábado. Y sé que aquí hay 5 personas, oh Dios, que tú has tocado en lo profundo, que han de dar el paso. Bendice a toda esta familia hermosa. Protégelo, Dios, de las cosas de Satanás. Satanás va a querer buscar manera de distraerlo durante esta semana y si es posible hasta producir un accidente para que ellos no lleguen y no tomen esa decisión. Pero yo sé que tú eres su pastor y que nada le llegará a faltar a esta linda persona que se han puesto de pie. Bendícenos, Dios, y que esa decisión, oh Dios, ellos la puedan expresar de manera pública. Dale la valentía ante Satanás, ante el enemigo, ante aquellas cadenas que las atan. Y rómpela, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Le vamos a pedir un tiempito solamente en estos momentos.